Opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Hay un ciudadano que ha estado 44 años en el Congreso. Fue embajador ante la Asamblea General de Naciones Unidas, gobernador, ministro de Estado, y tiene toda la experiencia del mundo, por supuesto, particularmente en lo que hace a la rama legislativa del poder público. Es Roberto Gerlain, senador, bienvenido a mi programa. Muchas gracias, muy amable, me siento muy agradado y te agradezco infinitamente que hayas recordado mi nombre para participar en este programa. La experiencia hay que aprovecharla. Y cuando la gente se queja de que hay senadores como usted que llevan mucho tiempo en el Congreso, le pregunto, ¿eso no es producto de la democracia y de que quien trabaja por el país, por su partido, por la comunidad, se debe reelegir? Yo creo que se debe reelegir cualquier persona que cumpla bien con sus deberes de parlamentario. Pero hay una razón adicional. El Congreso de Colombia funciona a través de sus comisiones. La plenaria sí tiene la capacidad de decisión, pero en el marco del proceso legislativo, en el marco del proceso de configurar la Constitución y la ley, en el marco de los debates políticos, las comisiones son las llamadas a resolver, en definitiva, qué habrá de aprobarse. Y entonces es bueno en los Estados Unidos, en Francia, en todas las naciones donde existe un mecanismo que se parezca al Congreso, las comisiones son especializadas. Yo hago parte de la Comisión Primera del Senado y antes hice parte de la Comisión Primera de la Cámara, y he llevado a través de los años el recuerdo de los debates, de los temas, de los proyectos, de las iniciativas, de la posición de los partidos, de las críticas de la prensa, de lo que el gobierno apoyó y de aquello que el gobierno rechazó. En fin, en mi memoria va la historia fidedigna, o por lo menos parte de la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Yo puedo aportar entonces esos conocimientos, esa experiencia, ese paso por la vida parlamentaria y de pronto quien llega por primera vez no lo puede aportar. Decía Anatole France, los nuevos ministros no aportan sino su inexperiencia. No sé si los nuevos senadores o los nuevos representantes estén en la misma situación. Pero una cosa es la reelección en el Congreso y otra cosa es la reelección en la presidencia, ¿no es cierto? Totalmente distinta. La reelección en la presidencia ha resultado inconveniente para el país. Siempre en la vida de este país. Yo alcancé a pensar con la primera reelección del presidente Uribe que iba a ser una situación que convendría a la nación, por lo que te acabo de decir. 4 años de pronto son insuficientes. No son insuficientes si hubiera programa de Estado y no programas de gobierno. No sé, a mí me parece que 4 años no son suficientes, pero se hubiese podido encontrar un término medio con quienes son amigos de la reelección y quienes son adversarios de la reelección. ¿Elevando el periodo presidencial? Sí, de 5 o de 6 años, como en México. Sí, señor. Y entonces
el país podría caminar sin el fantasma de la reelección y el país podría caminar con más serenidad, más tranquilidad y más conocimiento de los deberes administrativos si un presidente perdura por 6 años. Bueno, pero en buena hora se suprimió la reelección presidencial por iniciativa del propio presidente y con una decisión que me parece muy importante por parte del Congreso colombiano. Empecé por donde no estaba previsto, porque con usted pues podría hablar de tantos temas, todos de importancia política y sobre todo para la vida del país. Su concepto, primero en breves palabras, sobre el proceso de paz. Yo he sido amigo del proceso de paz. Creo que Colombia lo necesita y creo que la paz en este país demanda un acuerdo político entre gente inteligente que sepa hasta dónde se puede adelantar un proceso de país con las condiciones y las circunstancias y la historia de Colombia. ¿Llegará este país a ser capaz de ponerse de acuerdo en su gran mayoría en torno del proceso o persistirá definitivamente hasta el final la oposición de importantes sectores al mismo? Yo creo que la oposición de importantes sectores, utilizo tu propia frase, al proceso de paz va a perdurar incluso después que se firme, porque hay una concepción en Colombia que no permite acercarse a la circunstancia política de la guerra que vivimos desde hace 50 años. Y entonces siempre habrá quienes contradigan lo que se aprueba, quienes contradigan con aquello que sirva para mejorar las instituciones, pero el proceso de paz va a seguir adelante. Yo admiro a Santos en ese sentido. Santos se la ha jugado toda por el proceso de paz. Santos hizo unos contactos internacionales con Noruega, con La Habana. Santos... El apoyo internacional que ha tenido ha sí, sido extraordinario. Claro, probablemente no habría sido posible hacer el acuerdo o lo que se ha hecho en La Habana sin el empuje decidido, definitivo de las naciones, del concurso de las naciones. Yo aspiro entonces a que con más rapidez que la que se ha utilizado hasta el momento, el proceso de paz pueda llegar a los ciudadanos colombianos para que sean ellos los que, en definitiva, aprueben las instituciones que se coagulen en La Habana. ¿Cómo entender que después de tantos años el Estado no haya sido capaz de derrotar militarmente a la guerrilla y que, sabiendo eso, se esté en desacuerdo en la negociación con ellos? Después de una muy pequeña pausa, ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el senador Roberto Gerlain y estamos hablando un poco del proceso de paz, y había dejado planteado antes de la pausa por qué, senador, si el Estado no ha sido capaz de derrotar militarmente a la guerrilla, ¿cómo entender que también haya amplios sectores que se opongan a una negociación con ellos? Mira, Ricaurte, lo que ocurre es que Colombia ha vivido en guerra. Su estado natural es la guerra. Desde que uno tiene uso de razón, desde cuando las carabelas de Colón y de los hermanos Pinzón llegaron a Guanajaní, nosotros estamos en guerra. La conquista fue una guerra dispersa, pero una guerra donde los soldados españoles martirizaron
a los aborígenes del Nuevo Mundo. Nosotros hemos tenido guerras en el siglo XIX, al decir de Alberto Lleras, que las enumeró, 57 guerras civiles. Nosotros vivimos una guerra feroz, que fue la guerra de la independencia, con los muertos que uno quiera. Sí, señor, pero mire, usted puede seguir hablando de ese tema que lo conoce muy bien durante mucho tiempo, pero mire, no podríamos resignarnos definitivamente a esa situación. No podemos. Entonces, hay ¿cómo salir de ese torbellino? Hablando, yo no veo ninguna otra forma distinta a que Colombia se acerque con realidades a la mano, que Colombia se acerque a la guerra, sino a través del diálogo. Es que todo el mundo que ha participado en una guerra, si le ha querido poner punto final, ha tenido que dialogar. Yo veía ayer o antes de ayer... Entre otras porque la guerra es el fracaso de la política. La política se hace conversando. Bueno, Clausewitz decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Sí. Pero lo que yo pienso es que si uno mira la historia del mundo... Es la historia de las guerras. Sí, claro, pero también es la historia de los acuerdos de paz. Sí. Miremos la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, con dos bombas atómicas, una en Nagasaki y otra en Hiroshima, terminó con un acuerdo que firmó el general MacArthur, un acuerdo que firmó el emperador japonés. Muy bien, es decir, aún con los vencidos hay que firmar unos acuerdos. Claro, pero no son cualquiera vencidos, es que fueron unos vencidos que sufrieron, todavía sufren. Así es. El desastre de 2 bombas atómicas. Hitler murió, pero sus generales firmaron un acuerdo de rendición y de paz con el alto mando militar de los Estados Unidos. Todas las guerras del planeta o acaban con la extinción del adversario, desaparecen porque lo masacran, o acaban con la guerra a través del mecanismo de la disertación. Uno plantea sus puntos de vista, discute los del adversario y procura encontrar un consenso y un acuerdo. ¿No será que los que no son partidarios del proceso olvidan que así como la política es lucha, es confrontación, también es acuerdo y entendimiento? Aquí los colombianos parece que no tuviéramos conocimiento de lo que acabas de decir. Santos ha hecho un esfuerzo grande, el gobierno ha hecho un esfuerzo grande, la comunidad de las naciones ha hecho un esfuerzo grande. Bueno, yo alcanzo a pensar que la guerrilla ha hecho un esfuerzo grande, porque como no conozco los intríngulis del manejo de la guerrilla, tengo que concluir que han debido discutir muchísimo sus puntos de vista y los mecanismos del acuerdo para llegar a aceptar la posibilidad de un cese bilateral del fuego con el gobierno. Vamos a ver. Yo aspiro y espero a que antes del 31 de diciembre de este año estén firmados los acuerdos de paz. Qué buen presagio. Mire, el presidente ha impulsado la idea de refrendar los acuerdos mediante un referendo. Ahora está proponiendo un congresito. Esa modificación en su propuesta podría ser el tránsito o la preparación hacia que el país vaya entendiendo que podría haber una constituyente. Lo que pasa es que el congresito sería después de la constituyente. En 1991, cuando se discutió y se aprobó la constitución de la constituyente, sí, señor, se creó un congresito. La constituyente creó un congresito y el congresito
que eligió de entre sus miembros, terminó de redactar una serie de propuestas jurídicas que le quedaron pendientes a la Asamblea Constitucional. En el Congreso hay mucho escepticismo por una Asamblea Constitucional. Y sobre todo que es el Congreso el que aprueba la ley que la convoca. Sí, sin duda. Yo por uno no le tengo miedo a una Asamblea Constitucional, ni le tengo miedo al congresista. Ahí hay una inquietud obligada a la cual nos referiremos después de la pausa. ¿Qué no es capaz, qué no puede o no reforma el Congreso y que haga justificar, amén de que lo pida la guerrilla, una asamblea constituyente? Ya regresamos con el senador Gerlain aquí a Mesa de Opinión. Es una lástima que el tiempo sea tan breve para escuchar la voz de la experiencia, del conocimiento en estos temas, porque la experiencia no es indispensable vivirla, lo que es necesario es aprovechar la experiencia. Pues bien, había dejado planteado antes de la pausa, usted que lleva tantos años, senador Gerlain, en el Congreso de la República, que no es capaz de lo que necesita enmendarse, reformarse, que pueda ser enmendado justamente por el Congreso. Es que el Congreso, y yo lo he vivido sempiternamente, sí, señor, el Congreso no está en capacidad política para redactar una gran reforma a la Constitución. Y el país está demandando una gran reforma porque los 41 debates o las 41 reformas que le hicieron o le han hecho a la Carta de la Constituyente, pues demuestran que no fue el paradigma que nos hicieron creer, y que por el contrario, a través de imposiciones dentro del cenáculo de la Constituyente, hicieron una colcha de retazos que nada le ha servido a la nación. Pero yo creo que el Congreso es bueno para reformas puntuales. Y el Congreso se dio cuenta de ello y hoy puede reformarse, pero a través de un proceso de constituyente o a través de un referendo, correcto. Yo alcanzo a creer que el referendo no va a ser el camino, porque es un camino lleno de piedras. Así es. Lleno de dificultades, lleno de obstáculos. Y de muchas precisiones sobre unas preguntas muy concretas. Correcto. Y pues ya sabemos nosotros que es una constituyente. El país ha hecho ha hecho grandes constituyentes. La primera, la de 1821 en Cúcuta, cuando se creó la Gran Colombia, esa fue la primera gran constituyente. La de 1863. La de Río Negro. Sí, la de 1886, la de Núñez, que estuvo vigente hasta 1990. La constituyente del 91. El país se ha movido en el campo constitucional. Porque es la actuación del constituyente primario, sí, del pueblo. Sí, sí. Soberano de soberanos. Sí, yo pensé, pero ya vi que no va a ser el camino que adopte el gobierno. Yo pensé que íbamos a refrendar por el voto popular en una sola elección los acuerdos de La Habana. Pero veo que vamos caminando a través de dificultades que alcanzo a percibir como complejas. Ojalá Colombia se prepare para el posconflicto,
porque el conflicto ya está dilucidándose. Fidel Castro, en un libro que escribió sobre la paz en Colombia, y en una semblanza que hace en ese libro del expresidente Pastrana Arango, dice que le alcanzó a decir Fidel Castro, tanto a Pastrana como a Tirofijo, que no podía demorarse excesivamente el plazo de los acuerdos, porque terminan modificados, porque termina la paciencia pública maltratada, porque se convierte, para decirlo en una palabra, en un proceso como el caguán, que sin término. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero nosotros tenemos que caminar por cualquier senda que nos lleve a la paz. Es una lástima que se nos haya acabado el tiempo. Le va a tocar aceptarme otra invitación tan pronto pueda abrir un cupo para que toquemos otros temas que hubiera querido que conversáramos esta noche. Yo soy tu amigo de siempre, y espero que me sigas invitando. Excelente. Abriré un cupito lo antes que sea posible, senador. Muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión. Muchas gracias a ti, gracias a los escuchas. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos cada 8 días entrar a sus hogares. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche, que descansen.